Bienvenidos. Naufragios enigmáticos, barcos hundidos, aviones nunca hallados, comunicaciones inexplicables, desapariciones paradigmáticas y centenares de muertos. Todo ello esconde el Triángulo de las Bermudas. El misterio se concreta a mediados del siglo XIX y desde entonces un total de más de 1000 vidas humanas, 50 barcos y 20 aviones han desaparecido sin dejar rastro en el conocido como el Triángulo del Diablo o el Limbo de los Perdidos. Supuestamente el Triángulo de las Bermudas es un área geográfica de 3.900 kilómetros cuadrados entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Melbourne, Florida, Estados Unidos, en la que se han producido inexplicables sucesos. Estos enigmáticos fenómenos no forman parte de la ciencia ficción, sino que son hechos. Desde la desaparición de un escuadrón de 5 aviones de la Marina Americana junto a su avión de rescate hasta el hallazgo de un barco abandonado en alta mar sin que dejara huella de la tripulación ni de los pasajeros. Es verdad que todos los días un gran número de aviones vuelan sobre el Triángulo de las Bermudas, que barcos grandes y pequeños navegan por sus aguas sin incidente alguno. Sin embargo, en ninguna otra región han sido tan numerosas las desapariciones sin explicación. Nuestra investigación de hoy está centrada en desvelar todas las incógnitas relacionadas con el Triángulo de las Bermudas. ¿Existe de verdad un lugar maldito? ¿Por qué nadie lo ha explicado hasta ahora? En unos minutos empezamos, pero les adelanto ya el contenido de nuestro sumario. Vidas humanas. Recuerden, pueden participar desde sus casas. Para ello deben llamar al 902-01-3536, línea abierta 24 horas al día, donde pueden dejar opiniones o sugerencias. Comenzamos en nuestra investigación sobre el Triángulo de las Bermudas, pero no sin antes conocer la actualidad. Conectamos en directo con la redacción donde nos espera Manuela Ruiz. Este extraño suceso. Gracias, Manuela. El Triángulo de las Bermudas siempre ha sido una zona peligrosa y de misterio. Las desapariciones de marineros, pilotos, turistas no han sido resueltas. Los elementos de información conforman una gran intriga. Pero, ¿qué hay de cierto en todo ello? A continuación, les ofrecemos un trabajo periodístico donde se recoge todo el misterio. Frente a la costa sudeste de Estados Unidos existe una zona extensa tan grande como Europa donde se han producido inexplicables desapariciones de barcos y aviones. Se llama el Triángulo de las Bermudas. En el área geográfica entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Florida se han perdido más de 1000 vidas humanas sin que se haya podido recuperar ni un solo cuerpo, ni siquiera un pedazo de los restos de aviones o barcos desvanecidos. Muchos de estos aviones se perdieron mientras estaban en contacto radial con sus bases, contacto que se mantuvo normal hasta el momento mismo de la desaparición. Otros enviaron los más extraordinarios mensajes en los que se entendía que no podían hacer funcionar sus instrumentos, que sus compases giraban descontrolados y que el océano sereno en los alrededores no parecía normal, sin saber precisar qué era lo anormal. Las pérdidas de barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas siguen ocurriendo a día de hoy. La causa de la inexplicable amenaza que pesa sobre naves aéreas y marítimas sigue rodeada de misterio. Se han ofrecido las más variadas e imaginativas explicaciones. Algunas de ellas apuntan a las mareas causadas por terremotos, otras hablan de torbellinos electromagnéticos que hacen que los aviones se estrellen y los barcos se pierdan en el mar. Los más osados hablan de capturas de ovnis manejados por entes de culturas superiores. Hasta la fecha no hay explicación a lo ocurrido y lo más repetido son palabras como estas. Tienes la esperanza de que al volver alguien haya visto algo por el día y tenga alguna noticia que te anime. Nadie te decía nada bueno, sin embargo. No hay rastro de los chicos, no hay rastro del barco, no hay rastro de nada. Es en 1945 cuando los informadores empiezan a sospechar de las enigmáticas desapariciones registradas desde mediados del siglo XIX. En 1962, por primera vez, se delimita la zona incluyendo la isla de Puerto Rico, formando un gran triángulo. Posteriormente, Vincent Gaddis crearía oficialmente el término Triángulo de las Bermudas. Los interrogantes surgieron y pocos tienen respuesta. Juan Ignacio Cuesta Millán es licenciado en Ciencias de la Información, periodista y ejerce diversas actividades en medios de comunicación, siempre especializados en la investigación de misterios. Juan Ignacio, bienvenido. ¿Qué es
el Triángulo de las Bermudas? Bueno, es una zona evidentemente triangular que se da entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico. Bueno, lo tenemos aquí, bueno, estaba ahí en este momento en el plasma, enseguida Sí. lo podrán ver ustedes con toda claridad. ¿Cuándo arranca la leyenda maldita de este lugar? Bueno, la leyenda maldita de este lugar tiene dos partes. Una que es la parte más antigua, que es la que hace referencia a las leyendas que se construyeron o que nacieron de acuerdo al Mar de los Sargazos en épocas anteriores a Colón, incluso en la misma época de Colón, porque ya el mismo Colón hace una pequeña descripción de lo que es el Mar de los Sargazos y de sus posibles peligros. Pero luego es cuando realmente entra en los medios de comunicación, o se hace famosa, es a partir de, como habíamos dicho, los años 60, cuando la Sociedad Periodística Norteamericana envía a alguien a ver qué es lo que hay sobre esa casuística de especial zona de accidentes, donde se producen muchos accidentes. Y entonces se encuentra de momento con una denominación que tienen los nativos de la zona, y es que le llaman el Triángulo del Diablo. Esto sería tomado por Vincent Gadid y lo seguiría transformando luego en el Triángulo de las Bermudas. En su opinión, porque es importante que empecemos ya a delimitar, Juan Ignacio Cuesta, ¿qué hay de cierto y qué hay de leyenda en tantas desapariciones? Hombre, cierto es que estadísticamente existe una mayor casuística de accidentes en la zona, pero también es cierto que existe todo un legendario que se ha creado en torno a esto que es bastante exagerado. Porque quizá la labor de ciertos investigadores, que yo creo que todo el mundo los conoce como Charles Berlitz, hizo que se prestara demasiada atención a esto y entonces surgieron un montón de teorías un poquito ciertamente disparatadas, ¿no? Se han hecho películas, Sí. libros de gran éxito que han vendido millones de ejemplares en todo el mundo, Efectivamente. series de televisión. El fenómeno está ahí y es bastante interesante. Hay que conocer cuál es el fondo de la cuestión. Y nada mejor para conocer qué sucede de verdad en el llamado Triángulo de las Bermudas que la opinión de alguien que ha sobrevolado la zona en numerosas ocasiones. Se trata de Rafael de Madariaga, actual jefe del Centro de Simuladores Aeromadrid y antiguo comandante de Iberia. Rafael, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué sensación produce pasar por encima del Triángulo de las Bermudas? Usted que ha ido por allí muchas veces. No es una cosa diferente al de sobrevolar otras zonas con los aviones modernos que vuelan a grandes altitudes. Yo creo que una de las razones de haber pasado a la historia este asunto es que las diferencias son enormes entre los antiguos medios de comunicación, los antiguos sistemas de navegación y las autonomías de los aviones, las alturas a las cuales volaban. Eso ha habido una evolución tan dramática en esos temas que hoy día sobrevolar ese triángulo o incluso pues, el Golfo del Caribe o el Golfo de México, pues donde efectivamente se han perdido muchos aviones, pero es que la mayor concurrencia, creo yo, fueron hace 30, 20, 40, 50 años, ¿no? Hoy día las comunicaciones han avanzado tremendamente, los aviones sobrevuelan esas zonas por encima de 10.000 metros, diríamos 30.000 pies o 35.000 pies, y entonces la cosa creo yo que ha cambiado, pero la leyenda indudablemente... 10.000 metros, 10 kilómetros, comandante. Sí, 10 kilómetros. Porque usted es piloto, sí. comandante, ahora está en este centro de simuladores Aeromadrid, pero en tiempos fue piloto, comandante de una aeronave... Hace 2 años solamente. Muy grande. El 340, el Airbus 340 ha sido mi último avión. Que es un avión magnífico. Un avionazo tremendo, sí. Un pájaro extraordinario. Dígame, comandante, ¿diría que esta del Triángulo de las Bermudas se trata de una zona especialmente peligrosa? Yo creo que no, a menos que se haya demostrado o que se demuestre con el tiempo que hay algunos fenómenos naturales que son excepcionales. Es una zona de fallas, es una zona donde hay diferentes, se pueden encontrar en el subsuelo, vamos, en el subsuelo marino, ¿no? Se pueden encontrar diferentes accidentes y eso podría incluso dar lugar a alguna explicación. Los pilotos en esto somos tremendamente conservadores, o sea que no somos nada sensacionalistas porque es parte de nuestra profesión. Entonces yo le diría que lo mismo que respecto a los ovnis, los pilotos creemos que todo tiene explicación natural en un 98,5%, y digo esa cifra, por ejemplo, por poner una, después queda un 1,5% donde ahí dejamos una parte para hacer navegar la imaginación, podríamos decir. Pero todo lo demás, que si la refracción, que si los fenómenos ópticos, que si hay una zona donde de repente ha habido unas auroras boreales que crean unos maravillosos espectáculos en el aire por encima de 35.000 pies y que poca gente ve, ¿no?
Pues a esto le podíamos aplicar una cosa semejante, ¿eh? Ahora, usted tiene rumores, por lo menos, o usted tiene conocimiento de que algunas compañías aéreas eligen un recorrido alternativo para no pasar por el Triángulo de las Bermudas. Yo diría que hoy día no. Quizá a lo mejor en el pasado es posible, pero hoy día no es muy lógico. ¿Se trata acaso de una alucinación colectiva? ¿Puede la mente crearnos extrañas aprehensiones? Nos acompaña don José Miguel Gaona, doctor en Medicina y Psiquiatría, psiquiatra de reconocido prestigio, bien conocido de los seguidores de Código Rojo, que ya son legión. Muchas gracias a todos. El doctor Gaona ha conocido por propia experiencia el Triángulo de las Bermudas. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como psiquiatra, ¿piensa que es cierta la existencia de fenómenos extraños en el Triángulo o se trata de una creencia que ha traspasado de generación en generación? Bueno, como casi todas las creencias tienen su base cierta, es decir, algo que en su día originó dicha creencia, ¿no? Es verdad que es una zona de aguas relativamente tranquilas, pero no olvidemos que a su vez también es una de las más azotadas, por un ejemplo, por huracanes. Además, justamente en esta misma temporada que acaba de acabar, hay un huracán, acaba de azotar justamente las Bermudas hace poquísimas semanas, hace una semana o un poquito más. La conozco un poco hacia la zona norte, hacia Norfolk. Da la casualidad que navego en ciertas ocasiones por esa zona y la climatología... ¿Usted ha navegado? Un poquito más al norte del Triángulo, pero vamos, la climatología es parecidísima. ¿Pilotando su propio barco, doctor? Sí, navegación, Sin miedo a... navegación deportiva como muchas... ¿A la leyenda del Triángulo? Personas. Pues la verdad que no. Aparte, de todos modos, estaba fuera justamente del límite del Triángulo, pero debo decir que es una zona con una climatología de cambio muy brusca, tan brusca que, un ejemplo, hacia la bahía de Chesapeake, unas pocas millas más hacia el norte, existen unas tormentas que se llaman squall storms, que parecen una verdadera pared. Imagino que don Rafael de Madariaga las conocerá perfectamente, pero que uno va evidentemente a ras del agua y no a 10 kilómetros de altura. Y dichas tormentas, por ejemplo, pues prácticamente ocupan todo el horizonte y se vienen encima en un espacio increíblemente pequeño de tiempo, a veces en 45 minutos, en 50 minutos, con un verdadero vendaval, unas olas brutales, hasta el punto que existe una serie de alarmas radiofónicas para las pequeñas embarcaciones para que inmediatamente vayan a puerto. Descontando justamente, aparte de la peligrosidad de la zona, que imagino Rafael de Madariaga también lo conocerá, los sistemas que están extendidos incluso entre la población en general, de radios que están específicamente diseñadas para la climatología y que muchas veces están silentes, excepto que haya una alerta climatológica. Es decir, es una zona muy cambiante y esto da origen pues, a multitud de leyendas, desde ya la época de Colón, con el mar de los Sargazos, las calmas brutales que existían en aquellos tiempos iban a vela, evidentemente, en lo que no corría una sola gota de aire, muchas veces durante varias semanas. Imaginemos la desesperación de la tripulación, que en un momento dado, además, vienen las crónicas relatado, que podían, decían ellos por lo menos, bajarse del barco porque la densidad de las algas era de tal calibre que se podía hasta prácticamente caminar por encima. Es decir, es una zona, digamos, que, en el que fructifiquen las leyendas no resulta nada difícil. Doctor, ¿los seres humanos precisan de creencias como esta del Triángulo de las Bermudas? El misterio yo creo que es uno de los elementos de la mente humana que más nos enriquece. Más nos enriquece porque además es el pie de la fantasía, es una proyección de muchas veces de los temores, pero también de los deseos. Y por supuesto que mitos como el del Triángulo de las Bermudas servían además en su día para amedrentar a aquellos marineros jóvenes que se enrolaban en la tripulación y aquellos otros que eran veteranos, por el contrario, podrían alardear que habían estado en uno de los sitios, por ejemplo, más peligrosos del planeta. Cuando diré, por curiosidad, que los sitios más peligrosos del planeta, por lo menos para la navegación a vela, están el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo de Hornos y un ejemplo, el Estrecho de Gibraltar. Pero hay pocos más. Usted ha vivido en las Bermudas, ha tenido esa fortuna. ¿Cómo aprecian estos fenómenos entre los residentes allí? Pues realmente se toma con cierto escepticismo, es decir, no se llega, es un elemento más por el que se vende al público o a los visitantes, pero no constituye tampoco, digamos, algo enraizado. Forma más bien parte del folclore del lugar. Está muy bien que el doctor Gaona, psiquiatra, rasgue el misterio de todo esto,
porque después de la publicidad vamos a conocer uno de los casos precisamente más misteriosos ocurridos en el Triángulo de las Bermudas. Continuamos nuestra investigación inmediatamente después de los consejos publicitarios. Se han producido desapariciones muy importantes en el Triángulo de las Bermudas. Lo más extraño es que pocas veces se encuentran restos en el mar. Si hubiera sido un naufragio, los equipos de búsqueda habrían encontrado parte del barco, como salvavidas, restos diversos, maderas. Solo en contadas ocasiones se ha conseguido algo en esas búsquedas. Enseguida, vamos a continuar. Antes, volvemos a... 1945, 5 bombarderos de la Marina estadounidense despegan para realizar un corto vuelo de rutina. 2 horas después, el jefe de vuelo comunica a la torre de control que se hallan perdidos y no pueden determinar en qué dirección vuelan. Al cortarse la comunicación, se envía un avión de rescate. Nada más se supo de ellos. Jamás se encontraron restos ni de los aviones de combate ni del hidroavión. Víctimas todos del Triángulo de las Bermudas. No nos sigan fue lo último que se escuchó de los pilotos del vuelo 19 antes de desaparecer. Entonces la señal se desvaneció y la muerte de los tripulantes de aquel vuelo se convirtió en el inicio del mito moderno del Triángulo. Juan Ignacio, el vuelo 19 es uno de tantos extraños casos que han ocurrido en el Triángulo. ¿Qué ocurrió? Bueno, este es el caso que realmente hace que este tema del Triángulo de las Bermudas llegue a los medios de comunicación con toda su fuerza. Sucede que 5 aviones Avenger, que salen de la base de Fort Lauderdale, realizan un vuelo y entonces en un momento dado empiezan a decir que no saben a dónde van, que ven una niebla lechosa y que los instrumentos no les responden. Entonces suceden una serie de comunicaciones dramáticas en las que no pueden comunicarse, si pueden comunicarse, desaparecen, hay momentos que se escuchan solo los motores pero no se escuchan voces. Inmediatamente detrás de ellos se manda un avión Martin Mariner para el rescate y entonces el Martin Mariner sí se puede poner en contacto con ellos y les dice no nos sigan. Y después de ese momento todo se silencia y no aparece ni el Martin Mariner ni ninguno de los 5 Avengers. Años después, además, el misterio se hace muchísimo más complicado cuando aparecen 5 aviones Avenger a muchísimos kilómetros, los restos de 5 aviones Avenger a muchísimos kilómetros de la zona en el fondo del mar. Pero resulta que las matrículas de estos no coinciden con los otros, con lo cual el misterio ya se lanzó totalmente porque dice, bueno, ¿y cómo es que también tenemos otro vuelo que no sabemos ni tenemos referencia de él y sin embargo sí tenemos los restos? A ver, vamos a ver porque es importante reparar en esto. Dice usted, don Juan Ignacio Cuesta, que desaparecen 5 aviones de combate norteamericanos y tiempo después aparecen los restos de 5 aviones como aquellos que en su día desaparecieron sin que se vuelva a saber nada. Pero las matrículas no coinciden, o sea, son otros aviones. Son otros aviones distintos. Pero no los había perdido el ejército Pero sin embargo no americano. estaba comunicado a los medios de comunicación que se habían perdido. Ah, entonces, eso ya es un matiz importante. Claro. ¿Usted qué cree ante este misterio? ¿Qué es lo que racionalmente más probabilidad tiene de haber sucedido? Bueno, entre todas las hipótesis que hay sobre los fenómenos del Triángulo de las Bermudas, las hay más sensatas, menos sensatas. Está desde quienes dicen que no son fenómenos especialmente extraños y que suceden en todas las partes del mundo, hasta quien habla de vórtices dimensionales, puertas entre dimensiones. Bueno, hay toda una miscelánea de explicaciones más o menos esotéricas. Pero hay una teoría que en 1981 hizo un geobiólogo que es Edward McIbrie,
que habla de la existencia en el fondo del Triángulo de las Bermudas de una serie de bolsas de metano congelado que en un momento dado, por algún aumento de temperatura o por el efecto de alguna falla, son capaces de formar una gran burbuja que a gran velocidad surge a la superficie y se proyecta hacia la estratosfera. Evidentemente no llega hasta la estratosfera, pero sí que se produce una especie de columna que va desde el fondo del mar hasta arriba, donde se producen anomalías magnéticas y sobre todo anomalías en cuanto a la capacidad a la densidad del agua y a la flotabilidad, incluso a la capacidad de sustentación que tiene el aire en esos momentos, y que pueden ir perfectamente acompañadas de fenómenos de tipo magnético. Esto es algo que ha sido observado fundamentalmente en las plataformas petrolíferas, donde el nivel de accidente, o sea, el número de accidentes por esta causa ha sido bastante alto, y pusieron a este hombre sobre la pista de esta posible explicación, que a mí personalmente me gusta. Rafael de Madariaga, dicen que en las últimas comunicaciones con la torre de control, estos pilotos desaparecidos avisaban a sus compañeros diciéndoles no nos sigan, y en ese momento se pierde la señal. ¿Cree usted que hay algo que pueda explicar este peligro? No, bueno, ahí puede haber una especie de, yo diría, de parafernalia de tipo un poco comunicativo para decir alguna cosa. En primer lugar hay que decir que una formación de aviones militares como esta no es una cosa... La gente cree que una formación, cuando van los aviones en formación, varios aviones en la misma formación, eso se mantiene de forma automática o tal. La gente va trabajando muy duramente cuando va en una formación aeronáutica. El piloto tiene que seguir con sus manos, sus pies y con los gases del avión al otro avión para mantenerse en formación. No es un trabajo en absoluto baladí, ¿no? Entonces, bien, comunicaciones. Comunicaciones con la torre de control no, porque no tiene el alcance suficiente para ninguna torre de control. Con un centro de control es posible y, como ya digo, las comunicaciones de entonces eran bastante primitivas y malas, ¿no? Ahora, si efectivamente dicen que estaban en comunicación, pues es posible que perdieran esa comunicación. Y por otro lado, pues la vida de esas personas metidas dentro de esa formación y los instantes esos que viven, pues no son una cosa tampoco sencilla de relatar. Si se han metido en una nube, por ejemplo, hay una mala visibilidad, la única posibilidad que hay de mantenerse ligados es acercarse más al jefe, por ejemplo. Esa es una de ellas, con lo cual la comunicación entre ellos se hace vital, comunicación visual y también comunicación y por interfono, de avión a avión, ¿no? Entonces, veo en ese tema pues una parte de... Nosotros hemos oído hablar siempre de este suceso, ¿no?, que ha sido muy importante. Esto, comandante, de no nos sigan, naturalmente es una orden en inglés. ¿Es una cosa que forma parte del Código Internacional o no? ¿Es una cosa particular de este hecho? Sí, yo no lo había oído y creo que no, bueno, no sé, quizá a lo mejor leyéndolo hace años y lo había visto, pero no había reparado en eso, ¿no? No parece un comando, una orden de mando muy típica de un jefe de una formación, pero indudablemente si detectó algún peligro, eso sería una de las cosas que le diría a alguien que estuviera en las proximidades o que estuviera buscando a los restos o a los aviones, ¿no? Indudablemente. ¿Cuáles son los pasos a seguir desde que un avión pierde su rumbo? Bueno, el centro de control que esté más próximo declara una alerta, que puede ser pues una alerta temprana, una alerta más profunda, una más inmediata, y entonces se produce una búsqueda en el centro de control. El centro de control dispara una búsqueda en la zona más probable donde hay... Como todos los aviones tienen un plan de vuelo, se tiene que haber publicado, se tiene que haber anotado de dónde han salido y a dónde van, pues indudablemente cuando han llegado a las proximidades del lugar de destino y no han aparecido, ya se hubiera disparado una alarma, incluso aunque no hubiera tenido esa comunicación, hubieran tenido la comunicación esa de que decían que efectivamente se habían perdido, ¿no? O sea que eso inmediatamente se dispararía y comenzó seguro una búsqueda en torno... De todas formas, esa zona que es evidente, como ha dicho el doctor, que tiene muchísimos incidentes meteorológicos de estos de tormentas, huracanes y demás, tormentas tropicales. Hay una zona de aguas muy bajas en torno a las Lucayas, que está justo en el centro prácticamente del triángulo. O sea, todo eso se presta Coincide, decíamos antes, con el mar de los Sargazos en una parte, ¿no? Sí. Y las Lucayas, parte importante. Sí, las Lucayas son este tipo de islotes muy bajos de arena. El agua es muy poco profunda en esas zonas. Estos islotes, ¿no? Sí, ese tipo de islotes. Uno de ellos es la isla Watling, esa famosa de San Salvador, donde llegó Colón. De todas maneras, son tan extrañas estas desapariciones y que no luego pueda encontrarse nada que sea rastro del avión o del barco que ha desaparecido. Doctor Gaona, psiquiatra, llama la atención que numerosas desapariciones se produjeran
con buen tiempo. Usted que ha leído tanto sobre esto y sobre tantas otras cosas, doctor, ¿es esto algo habitual o forma parte de la leyenda? Bueno, como siempre en ciencia existe un axioma y es que la explicación más sencilla suele ser la verdadera y la real. El propio jefe de la escuadrilla, Taylor, en su día, ya se dijo que venía de una fiesta la noche anterior, estaba resacoso, era conocido, un ejemplo, porque no solía llevar reloj, un elemento, yo creo, para un piloto, en aquellos años especialmente, pues de relativa importancia. Su brújula ya dio problemas antes de despegar. Hay que recordar también que de toda la escuadrilla era el único que realmente tenía experiencia. En cuarto lugar, era un vuelo, por supuesto que eran aviones a hélice, bajo, pero encima iba en una misión supuestamente para simular unas acciones de bombardeo. Por supuesto que no viajaban ni en un jet a 10.000 metros de altura, ni mucho menos. Y los otros le seguían, como se siguen las escuadrillas, si no Rafael de Marea me corrija, de una manera prácticamente ciega, viendo hacia dónde van, por supuesto, pero siguiendo siempre en un momento dado al jefe de dicha formación. Dicho esto, evidentemente se da una serie de circunstancias como para que se pueda producir un accidente. Los planes de vuelo eran viajar en dirección este, unas 140 millas, o unas 40 más en dirección norte y finalmente aproximadamente unas 160, 180 millas para volver a la base. En un momento dado ellos comienzan a desorientarse y el único que posiblemente pudiera llevar la orientación de la forma más correcta, que era el jefe, se comienza a perderse. La situación climatológica, a pesar de ser de día, se vuelve inestable. Es verdad también que era de día, pero no se veía el sol en un momento dado, la situación exacta solar, y por lo tanto no es extraño que en un momento dado la escuadrilla se fuese quedando sin combustible, dado que estaba desorientada, uno tras otro, y fuese en un momento dado cayendo al mar. No olvidemos que aunque las fotografías se aprecian aguas cristalinas, son zonas en las que existen grandes profundidades. Alrededor de las islas, por supuesto, en estas imágenes paradisíacas y turísticas, todos nos apetece ponernos el tubo y el snorkel y bucear, pero realmente cualquier avión que caiga prácticamente fuera del entorno de dichas islas es evidente que se pierde en la más absoluta de las profundidades. Él seguramente llevó a la cuadrilla a la perdición y, como ha ocurrido en otras ocasiones, se fueron quedando sin combustible. Creo realmente que es la explicación más lógica. Por otro lado, el hidroavión que salió a buscarles era conocido ya en la Marina norteamericana como los Flying Bombs, porque tendían a perder muchísimo queroseno y de hecho ya habían tenido bastantes accidentes a la hora de volarlos. O sea que podría haber una explicación racional. Después de unos minutos de la publicidad, avanzamos en nuestra investigación. Enseguida seguimos analizando el Triángulo de las Bermudas. Nuestros próximos minutos estarán dedicados a conocer las misteriosas desapariciones. Pero vamos a conectar primero con nuestra redacción para conocer en directo las noticias. Adelante. Tu buena información. La relación de barcos y aviones desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas es extensa. Bajo un cielo azul, libre de nubes o en aguas sumamente tranquilas, pilotos y marinos nunca más han sido encontrados. Los años 90 registraron un total de 20 desapariciones. El pasado año, 2 aviones con 8 personas a bordo desaparecieron repentinamente de los radares. Hasta la fecha, nadie ha sido capaz de dar una explicación convincente. Don Rafael de Madariaga, actual jefe del Centro de Simuladores Aeromadrid y antiguo comandante de Iberia. Como piloto, los mensajes de algunos de esos aviones, volvemos a ese incidente de la Marina norteamericana, desaparición de unos aviones de combate, 5 exactamente. Antes de la desaparición hablaban entre ellos y no daban indicación de anormalidad. En un momento todo estaba marchando normal y al siguiente minuto todos habían desaparecido. ¿Cómo puede explicarse esto? Eso se puede explicar porque una formación se mantiene por la relación visual con el jefe y, bueno, de vez en cuando se puede indudablemente dar algún mensaje corto por la radio, pero el piloto que va manteniéndose en formación al lado de otro piloto
tiene que irle mirando, va a 4 o 5 metros de él y mediante su esfuerzo, manejando su avión y manejando sus gases, manejando la potencia del avión, es por lo que lo mantiene. No hay ningún automatismo en esto. Eso significa... O sea, tiene que mantener la diferencia entre los dos, la Sí, distancia, la distancia y a la relativa, vez continuamente. seguirle Totalmente. mediante un control visual y a la vez de todos los aparatos del avión. Sí, o sea, que va en total tensión este piloto. Sí, va en mucha tensión, indudablemente. Una formación y si cerrada... se equivoca el jefe, pueden equivocarse todos los otros. Totalmente, y de hecho eso es lo que le iba a decir, que ha habido bastantes, no bastantes, pero algunos incidentes en los cuales un avión de una patrulla acrobática, de una formación de varios aviones, se ha metido en el suelo y se han metido todos. El jefe se ha metido, patrulla acrobática, esto no era una patrulla acrobática, era una formación muy grande de aviones reactores militares portugueses que se estrelló contra una montaña, estaban ensayando una exhibición y se metió el jefe, porque se metieron momentáneamente en una pequeña nube y se metieron todos en el suelo. Y no da tiempo a nada. Nada, absolutamente nada, ningún tiempo. Se equivocó el jefe y ellos, en el Mar Menor, hace 20 años se estrelló una formación de saetas, de 3 saetas, entre los cuales iba un compañero de mi promoción de la Academia General del Aire, y naturalmente los 3 estrellaron, están allí dentro en el Mar Menor. O sea, y esto es lo que ha podido causar el hecho de que todos han dejado de transmitir en un momento determinado. O sea, todos han dejado de transmitir. Lo que ya no quedó muy claro después, don Rafael Mariaga, es que no aparezcan los aviones, los trozos de avión, las manchas de aceite, no sé, incluso algún cuerpo. Esto ya es algo que no es normal. Más raro, sí. Don Juan Ignacio Cuesta, hablando de cosas raras y extrañas, periodista, experto en la investigación de misterios, ¿piensa usted que lo paranormal tiene algo que ver con lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas? Hombre, la casuística es muy extensa y yo no digo que algún caso en concreto, como por ejemplo aquella famosa desaparición en la que se encontró la cena puesta y una pipa humeando, no pueda darse algún elemento de tipo paranormal, pero yo creo que son muy pocas y que todo tiene una explicación que está muy relacionada con la propia dinámica física del Triángulo de las Bermudas, porque estábamos hablando de la que no aparecen las cosas y claro, hay que explicar que el Triángulo de las Bermudas está en la zona del Mar de los Sargazos y que los Sargazos, en principio, es una masa que oculta prácticamente todo lo que hay debajo en profundidades bastante altas. Y como antes había dicho Gaona, efectivamente existe como una especie de magneto que se produce entre la zona de calmas y la zona de la corriente del Golfo. Entonces ahí tiene que haber unas turbulencias brutales que lancen las cosas pero como con tirachinas hacia lugares en el que incluso en el viaje puedan destrozarse completamente. O sea, usted es partidario de una explicación racional de todos y cada uno de los misterios. De todos y cada uno no, pero desde luego sí, por lo menos de la mayoría. Don Juan Ignacio Cuesta tiene aquí un magnífico artículo que pueden ustedes encontrar en el archivo de la revista Enigmas, El Triángulo de las Bermudas, si quieren ustedes ampliar datos y conocer en extenso esto que estamos tratando hoy. Doctor Gaona, ¿qué pasa por la mente de una persona cuando se acerca a una zona como esta extremadamente peligrosa? Pues lo más probable es que la propia preocupación en un momento dado le haga justamente eso, equivocarse, porque pone en funcionamiento una serie de mecanismos que no son los naturales. Por lo tanto, si en un momento dado algún navegante, un profesional, me imagino que evidentemente a estas alturas del siglo no, pero un navegante aficionado comienza a encontrar turbulencias, comience en un momento dado a encontrar mala mar, etcétera, etcétera, pues evidentemente se preocupe mucho más. Además, no hay que olvidar que no se encuentran restos en esa zona, entre otras cosas, porque la propia corriente del Golfo, que va en dirección noreste, llega en algunos sitios, como en el propio estrecho de las Bahamas, de Florida las Bahamas, que es prácticamente una noche y pico de navegación a vela, 4 y 5 y hasta 6 nudos en un momento dado. Es decir, que en 10 horas, o en varias horas por lo menos, que se pudiesen tardar en mandar otras patrullas, barcos en un momento dado a investigar, puede que dichos restos, los flotantes evidentemente, porque los otros se han ido al fondo, e insisto que hay profundidades enormes, puede estar perfectamente, hablando en kilómetros, 70 o más kilómetros al norte, con lo cual evidentemente se han alejado de la zona de impacto con toda seguridad. ¿Y diría usted, doctor, que el subconsciente influye en estos incidentes de forma negativa? Pues es muy probable que sí, porque aquellas personas que sean especialmente aprehensivas, pues como siempre ocurren estas cosas, pongan en marcha estos mecanismos que en un momento dado les hagan tomar las decisiones erróneas, quizá por un exceso de preocupación, por un exceso de celo para evitar ese peligro que no existe, pero que alteran su mecánica habitual y por lo tanto es más fácil que cometan un error.
Los equipos de búsqueda deberían haber encontrado partes de un barco, si es un barco el que ha desaparecido, por ejemplo, salvavidas, restos, balsas o al menos una mancha de aceite. Nunca se ha conseguido nada, nada en estas búsquedas. Don Rafael de Madariaga, ¿por qué esta gran mayoría de búsquedas ha quedado sin respuesta, han sido infructuosas? ¿Hay alguna explicación? Bueno, si es desde el punto de vista de los aviones, un avión puede chocar contra el agua, puede flotar durante algún tiempo si no se ha roto, si no se ha, el fuselaje, la estructura no se ha destruido. ¿Y puede flotar. ¿Cinco aviones uno detrás de otro? Bien, eso también podría suceder con uno o con todos, pero indudablemente si han tropezado con el agua con un ángulo de incidencia suficiente, podrían haber ido directamente al fondo del mar, ¿no? Si no han entrado con esa incidencia, pues podrían haber flotado algún tiempo, ¿no? O sea que debería haber algunos residuos, indudablemente, flotando en la superficie, aparte de que después el avión, una vez que se llenan la estructura se llena de agua, pues se va al fondo prácticamente como si fuera un barco casi, de la misma forma. Pero usted que es piloto, ¿realmente en la mayoría de los accidentes es normal no encontrar ningún rastro del mismo? Bueno, a veces es muy difícil encontrarlo. Tenemos ahora mismo, pues al lado de Funchal, en Madeira, ahí está el resto de un carabel de una compañía española que se estrelló en el año 81, justo en un momento en que hubo otro accidente y lo tapó por completo, y eso está descansando a 2.500 metros, creo, una profundidad que no se puede sacar nada. Hay muchos incidentes en los cuales la profundidad ha evitado totalmente el haber encontrado ningún resto, ¿no?, en superficie. ¿Ni siquiera una mancha de aceite? Pues es posible que ni siquiera una mancha de aceite. Juan Ignacio Cuesta, ¿cuál es la teoría más habitual, si existe alguna, entre los investigadores de este misterio para explicar que no aparezca ningún resto en un naufragio, que no aparezcan los aviones perdidos, ni siquiera los cuerpos? En el año 75 y alrededor, que es cuando se estuvo más en la boca de la gente este asunto a raíz de la publicación del Triángulo de las Bermudas de Charles Perlis, la explicación que se daba, la más habitual, la que más se aceptaba en ese momento, era que existían unas anomalías magnéticas que eran capaces de mandar a todos estos barcos y a todas estas personas a otra dimensión. Pero esa teoría evidentemente no se sostiene y ahora actualmente ya no salen teorías. La última teoría que ha surgido es la del año 81. Yo le diré, don Juan Ignacio, que hay una parte de investigadores que lo niegan todo. Sí, por supuesto. Que tratan de dar una explicación absolutamente racional. Y esto tampoco me cuadra. No, hay partes de estos incidentes que son inexplicables. Sí, bien por falta de conocimiento, bien porque no se ha hecho adecuadamente la investigación, bien porque se ocultan determinadas misiones, bien porque se trataba de vuelos a lo mejor del ejército que no querían que tuvieran constancia de qué estaban haciendo, etcétera, ¿no? Pero aquí no está todo claro. No, todo no está claro. Por ejemplo, el caso del barco escuela inglés con 600 guardamarinas, creo que son, ese no está nada claro. Hay muchísimos que no están claros, pero ya vuelvo a decir que son los menos, porque la mayoría es una zona brutal, con unas anomalías magnéticas, unas anomalías climatológicas. Pues vamos al terreno de la mente, que allí sí que hay verdaderas anomalías. Doctor Gaona, ¿qué piensa usted como psiquiatra cuando escucha hablar de todo este tipo de situaciones extrañas en las que siempre se da la explicación más surrealista? Bueno, la verdad es que ese tipo de historias me encanta en un momento dado escucharlas, sobre todo porque soy uno de los más ávidos lectores de las mismas. Ya me gustaría sacarme una foto al lado del Yeti, encontrar el chupacabras, o un día al lado del Loch Ness ver cómo se desliza el monstruo delante de mis propios ojos. ¿Usted descarta la existencia de todos esos fenómenos o está a la espera de si surge alguna confirmación? En principio, desde luego, yo creo que todos tenemos esa magia, muchas veces infantil, que deseamos que ocurra y por lo tanto deseamos que haya un sitio, especialmente si es una especie de triángulo que encima nos manda a otra dimensión, en el que ocurren cosas muy, muy extrañas que escapan fuera de nuestra racionalidad tan brutal que nos mantiene atada a la Tierra. Creo que son historias, son mitos, forma parte del acervo cultural actualmente ya a nivel mundial, dado que todo está globalizado, es decir, el Triángulo de las Bermudas lo conoce gente, yo creo, de los 5 continentes. Es algo fantástico que nos encanta a todos leer, que nos encanta a todos escuchar y que además, aunque en sí no tuviera una explicación, yo creo, sobrenatural, sí que revela muchas cosas de los seres humanos, que son la fantasía,
el afán por desear lo imposible, lo extraterrenal, que muchas veces es la base de muchas de nuestras creencias personales, religiosas, etcétera. Todo tiene una imbricación realmente en la mente humana y creo que esto es una preciosa muestra de lo mismo. Y aunque todo el mundo asegurase que es imposible que exista el triángulo, estoy convencido que dentro de muchos años se seguirá hablando del mismo. Pues doctor, es extraordinaria esa visión profundamente humana del misterio. Quizá está dentro de nuestra mente. Continuamos avanzando en nuestra investigación. Las diferentes teorías sobre qué sucede en el Triángulo de las Bermudas nos esperan después de los consejos publicitarios. Conoceremos enseguida las opiniones de los expertos para explicar el gran misterio, aunque ahora conectamos en directo para conocer la última hora en nuestra redacción. ¿Qué sabemos de nuevo? Manuela Las encuentre un buen remedio. Gracias, Manuela, muchas gracias. Les recuerdo que pueden participar en el programa llamándonos a nuestra línea de participación 902-01-3536, abierta 24 horas al día. Se han propuesto numerosas teorías para resolver el misterio del triángulo. Incluso se ha sugerido la brujería como posible explicación de lo inexplicable. Aberraciones atmosféricas, anomalías magnéticas, gravitacionales, fuerzas extrañas que enmudecen los equipos de radio, maremotos, monstruos marinos, rayos mortales procedentes de la Atlántida. Teorías tan diversas como sorprendentes. Pero ¿cuál se acerca más a la verdad? El área ha sido descrita como vórtice horrible, un lugar donde acontecimientos y objetos no se comportan de forma normal. Se ha dicho también que un siniestro manto de la muerte está al acecho en el triángulo. Se ha sugerido que para resolver el misterio debería cerrarse la zona y facilitar así que envíen embarcaciones controladas a distancia con equipos preparados para detectar los fenómenos extraños. Se ha añadido además que acudan videntes para que den sus impresiones sobre las fuerzas que haya en juego. Juan Ignacio Cuesta, ¿qué más se podría hacer para desvelar este gran misterio? Pues fundamentalmente la observación, y la observación desde quizá puntos externos. No sé, actualmente los aviones vuelan muchísimo más alto y quizá podrían detectar algún tipo de anomalías, pero también sondeos por lo que es toda la zona donde la corriente del Golfo genera turbulencias en las mayores profundidades. Yo me imagino, don Juan Ignacio, que los norteamericanos buscarían hasta la saciedad a sus compañeros perdidos, a esos 5 aviones perdidos, y más al hidroavión de rescate que no pudo volver a la base y que habrán descartado muchas posibilidades que no han comunicado a los civiles. O quizá no tenían la tecnología suficiente en ese momento, porque hablamos del año 1945, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y después, cuando se han producido otros incidentes, me imagino que también habrán vuelto a bucear, a investigar en estas cosas, ¿no? Sí, indudablemente sí, pero las profundidades allí son muy serias, ¿eh? ¿Usted cree que llega un momento en el que abandonan la búsqueda? Pues, ¿y creen que ha sido una cosa natural? No, que la explicación surgirá en el tiempo, porque el mar suele devolver a todas las criaturas que traga, pero... Porque llega un momento en que la búsqueda ya es demasiado cara. Quizá también la búsqueda es demasiado cara. Además, también hay que tener en cuenta que todas las teorías, digamos, esotéricas se han descartado. O sea que no se busca tampoco más allá ni fantasmas, de lo que se puede buscar, no se busca ni misterios inexplicables. Excepto este reverendo que se dedicó a exorcizar la zona porque pensaba que eran los espíritus de los negros que fueron arrojados desde las galeras y se dedicaban a hacer allí... de los esclavos, ¿no? De los esclavos, efectivamente, que además... Cuando eran interceptados los barcos que los llevaban, arrojaban la carga al mar para no ser pillados en el delito, ¿no? Bueno, porque les sobraban o porque no tenían para darlos de comer a todos, pero lo que este hombre pensaba es que el espíritu de todos estos negros estaba embrujando de alguna manera la zona y entonces realizó un exorcismo y dice que a partir de entonces que ya no está... ¿Recuerda usted la nacionalidad del sacerdote que hizo este exorcismo? Este hombre se llama Osborne, pero no sé exactamente, creo que es dominicano, ¿no? Dominicano. Creo. Doctor Gaona, ¿cuál es su teoría, la de usted, hombre ilustrado, psiquiatra, sobre lo que ocurre globalmente en el Triángulo de las Bermudas?
Pues como ocurre, mejor dicho, perdón, en muchas ocasiones, es un conjunto de varias cosas. Un sitio de una climatología cambiante de manera brusca, un lugar también donde existe un tráfico intenso hacia Estados Unidos, hacia las propias Bahamas, un sitio por excelencia turístico, debe haber no docenas, sino cientos de vuelos, incluso en pequeños aviones privados, sobre todo en Florida, donde hay tantas y tantas escuelas además de aviación, hacia las Bermudas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cualquier explicación, desde mi modesto punto de vista, es desde luego de lo más lógico que hay. Es decir, los barcos se han hundido en un momento dado por una climatología deficiente. Recuerdo a este respecto, no sé si mencionarlo, pero en un programa del conocido oceanógrafo Cousteau hace unos años, que justamente investigaba esto mismo, algunos barcos que estaban a una relativa profundidad como para poder ser investigados, observaron con sorpresa que muchos de ellos habían abierto de manera voluntaria ciertos conductos para hundirlos, es decir, en definitiva, para cobrar los seguros, entre paréntesis. Con lo cual, evidentemente, aumentaba aún más el número de barcos hundidos en la zona. Es decir, yo creo que cada uno de los casos tiene su propia explicación. O sea que, en algunos casos, estas desapariciones eran aprovechando el misterio, la leyenda del Triángulo de las Bermudas, para causar una bonificación por el seguro en un acto que es un delito. Exactamente. Pero casi todos los casos, por no decir todos, quizá me adscribo también a don Rafael de Madariaga, lo del 98,5, en este caso lo subiría casi al 99,9, que casi todos ellos tienen una explicación más o menos lógica. Es un área tremendamente extensa y 5 aviones realmente son una mota pequeñísima en la inmensidad. Si uno no sale a buscar 5 aviones, sobre todo que en aquella época no existían los sistemas como llevan los barcos ahora mismo, los EPIRB, de localización por satélite, sino se hundían y se hundían de verdad, se hundían para siempre, como no hubiese algo, como en las películas aparece, un salvavidas, un trozo de ala flotando o tal, es que no se encontraba el barco, no había manera humana para localizar dónde estaba ese barco, además en un área tan extensa. Todo tiene, desde mi punto de vista, una razón bastante lógica como para tener una explicación. Don Rafael de Madariaga, antiguo comandante de Iberia, piloto, por lo tanto, de aviones y aviones grandes y aviones de pasajeros, y actual jefe del Centro de Simuladores Aeromadrid. Algunos investigadores no son partidarios de buscar una causa única a los siniestros ocurridos, pero usted, de todas las teorías que se exponen, ¿cuál le merece mayor respeto? Bueno, yo creo que en general ha habido toda esa serie de problemas de tipo meteorológico, de comunicación, también, evidentemente, como se ha citado aquí ahora mismo, de investigaciones que estaban obsoletas ya, no eran el sistema adecuado. Yo tengo gran confianza en que las investigaciones ahora mismo con los sonars más modernos, con estos submarinos autónomos que van a grandes profundidades, como han demostrado en el Titanic, empezaron en el Bismarck ya hace 20 años, donde se sabe todo lo que pasó en el Bismarck, y es un hundimiento del año 40 y tantos. Entonces creo que hay que tener esperanza en que al final se hará la luz y se sabrá exactamente o con gran exactitud lo que pasa. Y mientras tanto, yo lo que sí quisiera es aprovechar para dar un mensaje de tranquilidad. La gente que hoy día sobrevuela a 10.000 metros, a 12.000 metros el Golfo el Golfo de México o el Triángulo de las Bermudas, tiene perfecta seguridad en hacerlo. Y los aviones modernos, bien sean pequeños de hélice o turbohélice o bien sean grandes reactores, tienen una seguridad, un índice de seguridad tremenda. O sea que creo que ese mensaje también hay que darlo. ¿Cuántos años ha estado usted volando, 40, don Rafael? 40. 40 años ha estado usted en vuelo. Sí, sí. ¿Cuántos viajes puede haber hecho? Pues a lo largo del Atlántico, que no es una de las cosas que más he hecho, me parece que he hecho 600 travesías, una cosa así, entre ida y vuelta. No soy de los que más ha hecho. ¿Siempre con una gran seguridad? Sí, por supuesto, sí. ¿Y ningún incidente apreciable? No, porque hoy día la aviación comercial arroja una seguridad tan brutal, que, como todo el mundo sabe, es lo más seguro volar en avión, a pesar de que la gente piense, bueno, cuando hay un accidente se matan todos. Bueno, pero es que se mueren al año, no llega a 1.000 personas al año, cuando vuelan 400 millones de personas al año. Ese es un índice importante, creo. Desde luego, cifras impresionantes. Don Juan Ignacio Cuesta, hablábamos antes de que algunos defienden investigar cada accidente de estos de misterio en el Triángulo de las Bermudas en particular, para irlos desentrañando uno a uno. ¿Qué opina usted? ¿Diría que se trata de un misterio sin respuesta a alguno de ellos? Alguno, desde luego, va a ser bastante difícil encontrarle una respuesta. Ya digo que son pocos, pero algunos, desde luego,
Es muy difícil saber exactamente qué es lo que ha sucedido ahí y cómo ha sucedido. Incluso hay algunas desapariciones que posiblemente jamás se encuentre absolutamente nada de ellas, pero muy pocas. Doctor Gaona, ¿qué habría que hacer para desterrar la superstición y tener una teoría efectiva? ¿En qué medida influye la superstición en todo esto? ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo entra la literatura y maneja los datos de la realidad y los transforma en otra cosa? La superstición es lo mágico que tenemos, y yo creo que no es malo que parte, aunque sea ese 1% que hemos manejado o ese 1,5%, tenga su hueco en nuestra mente. Es bueno que en algún momento dado tengamos esa capacidad de ensueño, esa capacidad de creer en un momento dado en lo mágico, en lo que está fuera de nuestro alcance y, por supuesto, en lo que no tiene explicación, porque de hecho, desde mi punto de vista, el que no tenga explicación ya es de por sí un buen aliciente para poner en funcionamiento nuestra mente y, por lo tanto, para intentar encontrar nuevas respuestas. El programa de hoy, por ejemplo, que hemos estado manejando diversas hipótesis, desde luego me parece mágico. Nos ha puesto en funcionamiento, aunque en un momento dado no haya sido verdad, el manejar esas hipótesis, desde mi punto de vista, nos enriquece. Yo se lo agradezco en lo que a nosotros nos interesa, pero doctor, imagínese que aquí han sido muy imaginativos. Por un lado han pensado que se trataba de ir a otra dimensión, que se podía regresar del tiempo pasado o avanzar en el futuro, que se podía uno encontrar de nuevo a los 5 aviones que han desaparecido, a los barcos que se han ido con toda su tripulación y con el pasaje, y que un día cualquiera se lo podía uno encontrar navegando por el Triángulo de las Bermudas. Y esto se ha hecho película y se ha hecho también literatura. ¿Usted todo esto le da un valor de conocimiento de las necesidades de la mente humana para tener también esa fantasía que enriquece? Desde luego, la magia esa es la que nos hace mover a todos desde que somos pequeños, nuestros sueños, nuestros ideales muchas veces, pero sin lugar a dudas a lo que hay que tener miedo son a los aviones, no a los que desaparecen y vuelven a aparecer, sino a los que ya existen. No me refiero a los comerciales, por supuesto, para nada, sino a los otros tipos de aviones en los que los vivos dan mucho más miedo que los muertos, sin lugar a dudas. El Triángulo de las Bermudas es un lugar para la imaginación. Don Juan Ignacio Cuesta, periodista de lo extraordinario, acostumbrado a ver el misterio, gracias por habernos contado todo lo que usted sabe y habernos dado cuenta de su experiencia y de su gran trabajo. Doctor Gaona, excelente psiquiatra, gracias, muchas gracias por esa visión que nos ha ofrecido de lo que necesita el ser humano para tener también una parte de fantasía y de imaginación. Don Rafael de Madariaga, jefe del Centro de Simuladores Aeromadrid, gracias por esa tranquilidad que nos da como piloto de que se puede atravesar tantas veces el Atlántico y también pasar por encima del Triángulo de las Bermudas a 10.000 metros, ¿cómo son? ¿9.000 pies o 6.000 pies? 30.000 pies. 30.000 pies, perdón, 30.000 pies. Hay que hacerlo, no hay más remedio. Les espero, como cada día, en Código Rojo. Debemos concluir que, aunque muchos lo nieguen, el misterio oculta siempre una causa que podría explicar la verdad. Gracias.